Hola estimados y estimadas, mi nombre es Cristian Carreño. En esta oportunidad vamos a comenzar con un pequeño curso, ¿sí?, de programación orientada a objetos. ¿Ya? Vamos a hacer una introducción. Bueno, primero en este curso vamos a ver la programación orientada a objetos, ¿sí?, POO, más conocida como POO, la que nos permite obtener mejores resultados a la hora de programar, ¿sí?, y podemos así manipular de forma sencilla cierta cantidad de datos. ¿Ya? También vamos a profundizar en los cuáles son los cuatro pilares fundamentales que tiene este paradigma, ¿sí?, o esta herramienta, ¿sí?, y cómo nos facilita eh, generar una solución para las necesidades que tiene un negocio, ¿sí? Todo depende del contexto donde estemos inmersos. Entonces vamos a ver qué es la programación. La programación en informática se refiere al acto de crear aplicaciones o programas con un fin determinado, ¿sí? Entonces la idea de crear un software es dar una solución a cierta problemática existente. Esto se desarrolla mediante un código fuente, el que posee instrucciones que son interpretadas por el computador. Entonces nosotros vamos a tener que realizar cierta programación de ejecución de rutinas, ¿sí?, o de lenguaje de programación, de sentencias de programación, que nos permiten realizar cierta acción, ¿sí? Los programas se basan en algoritmos que son secuencias lógicas. Entonces, para poder empezar este curso, antes tenemos que haber visto algo de algoritmos, ¿sí? En las nociones del algoritmo y cómo esas secuencias lógicas nos permiten realizar ciertas acciones, ¿sí? Los programas se basan en algoritmos que son secuencias lógicas de instrucciones que permiten dar solución a una problemática existente en una organización, institución, etcétera. ¿Qué es la programación orientada a objetos? ¿Ya? Esto es una nueva forma de pensar, ¿sí?, tratando de obtener mediante una aproximación de la cotidianidad ciertas características que nos permiten desarrollar aplicaciones de forma ordenada y sencilla. Se basa en cuatro pilares fundamentales: la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo, que están descritas en este dibujo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a abstraer ciertas cantidades de datos o información dependiendo del contexto donde estemos inmersos, dependiendo de la problemática, ¿sí? Más adelante vamos a profundizar ese tema. Entonces, ¿qué es la abstracción? Es la capacidad de obtener características, datos o información relevante de un objeto o cosa tangible o intangible de la vida real en un contexto específico. ¿Qué quiere decir esto? Que, ejemplo, si nosotros queremos ver a una persona, ¿sí? Una persona en el contexto de la salud tiene ciertos datos específicos que vamos a manipular en un sistema informático, ¿sí? En la salud lo más probable es que necesitemos saber el tipo de sangre, eh, las enfermedades, ¿sí?, el historial de enfermedades o el historial clínico, el sexo, la edad, ciertos factores que tienen que ver con la salud, ¿sí? Si estamos en otro contexto inmerso, una persona, supongamos en un mundo estudiantil, una persona ya vendría siendo un alumno, y un alumno lo que necesitamos de él son los datos de, no sé, nombre, RUN o un dato de identificación. Necesitaríamos también ciertos datos de características del alumno y también las asignaturas que va a llevar, ¿sí? El registro de notas, la asistencia, entre otros, ¿sí? Entonces, eso es la abstracción, la capacidad de poder determinar cuáles son los datos necesarios para poder trabajarlos en nuestro aplicativo. El encapsulamiento. Esto se va a entender un poco más cuando empecemos a hacer eh, el programa ya propiamente tal, hacer un ejemplo. Sí, pero el encapsulamiento tiene que ver con la capacidad de ocultar las características, datos o información. Para acceder a esta se deben crear métodos que permitan manipular los datos, ¿sí? Entonces, es la capacidad de que tiene un objeto, una clase, de encapsular o de dejar de forma privada los atributos. Esto lo vamos a ver, como les dije, más adelante cuando estemos haciendo los casos, los diagramas de clase, ¿sí? Entonces, los datos o los atributos van a quedar de forma privada, no van a poder ser accedidos por nadie más que la misma clase o el mismo objeto, y van a ser manipulados o modificados, ¿sí?, o obtenidos a través de una cosa que se llaman getter y setter, ¿sí?, que vamos a ver más adelante, o eh, eh, seteadores. ¿Cuál es el otro nombre que le ponen? Retornadores, modificadores, ¿sí? Son los nombres más o menos los que se conocen
al español, ¿sí? Pero nosotros lo llamaremos Getter y Setter, ¿sí? ¿Qué características, datos o información tiene una persona? Entonces, una persona, dependiendo del contexto, va a tener ciertos datos específicos, ¿sí? Entonces aquí sale el ejemplo que les mencionaba hace un rato. Una persona posee diversas características que lo hacen única. Por mencionar, podríamos pensar en que tiene una identificación dentro de su país, un nombre, apellido, un género, un color de ojo, color de cabello, una edad, una estatura, un grupo sanguíneo, etcétera, ¿sí? Siempre esto inmerso en la problemática de identificar a la persona dentro de un país, ¿sí? Esto podría ser perfectamente registro civil. Esos son los datos que quizás pudiese tener el registro civil o quizás necesitaría tener el registro civil, ¿sí? Aunque no necesariamente lo son, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es Unified Model Language, ¿sí? O UML. Entonces, para poder desarrollar esta nueva forma de pensar, se generaron ciertas herramientas que nos permiten desarrollar de mejor forma tanto el análisis como el desarrollo del software, ¿ya? Entonces, ¿qué es UML? Es un lenguaje unificado de modelamiento y es una herramienta que nos permite mediante distintos diagramas generar de forma estandarizada diseños para la creación de programas computacionales. Haciendo un símil, sería lo que es un plano para un arquitecto, ¿sí? Entonces, para nosotros esto sería un plano o una forma de poder construir nuestro software, ¿sí? Es algo ya un poco más tangible, ¿sí? En donde podemos determinar cuáles son los factores que vamos a desarrollar, ¿sí? O cuáles son los componentes que vamos a desarrollar. ¿Qué es una clase en PO? ¿Ya? ¿Qué es una clase en programación orientada a objetos? Una clase es un molde o una plantilla que nos permite representar distintos objetos de la vida cotidiana, ¿sí? Vendría siendo como ejemplo en la cocina un molde de un queque, ¿sí? Ese molde vendría siendo nuestra clase, ¿sí? Y más adelante vamos a ver qué es un objeto, que vendría siendo el queque, ¿sí? Propiamente tal. Entonces, ¿qué es un objeto en PO? Un objeto es una particularidad de una clase, la que representa una unidad con un estado y un comportamiento. Para simplificarlo, pensemos en las clases personas. Esta define un molde. Podemos entonces mencionar que una persona tiene un nombre, un género, entre otras características. Un objeto vendría siendo una particularidad. Por ejemplo, Nicolás Tesla, Isaac Newton, Aristóteles son una representación de la clase persona, dicho de otra forma, un objeto, ¿ya? En términos más simples, aún si nosotros estamos hablando delante de un molde de un queque, ¿sí? Ah, nosotros podríamos tener el molde como clase y los distintos objetos podrían ser un queque no sé, de chocolate, un queque de vainilla, un queque de plátano, un queque de chocolate plátano, ¿sí? Ahí tendríamos cuatro objetos distintos, ¿sí? Que se fueron generados del mismo molde, ¿ya? Entonces podríamos interpretar que todos esos son queques, pero cada uno es un queque específico, ¿sí? Único entre comillas, el mundo. Sigamos, diagramas de clase UML, ¿ya? Un diagrama de clase UML es uno de los 13 diagramas que nos proporciona UML. Mediante este podemos representar de forma gráfica una clase separando los atributos características de los métodos de acciones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la clase persona, ¿ya? Que es un molde. Entonces tenemos un run que es de tipo privado, todo ese guión, ¿sí? O ese menos significa que va a ser privado. Más adelante vamos a ver cómo se denota en programación, ¿sí? Y entonces tenemos el run va a ser de tipo string. Este tipo de datos son de Java, ¿sí? Entonces va a ser un run string, nombre de string, apellido pattern string, fecha de nacimiento date y un método que se llama calcular edad. Entonces nosotros tenemos distintos lenguajes de programación orientados a objetos, ¿sí? Los más comunes o los más utilizados en la actualidad. Sí, esto puede ir modificándose en el tiempo. Son C# y Java, ¿sí? Y existen variados lenguajes de programación orientados a objetos. En este curso se usarán lenguajes utilizados son Java. Entonces, C# es un lenguaje creado por Microsoft perteneciente a su plataforma .NET. Para programar se utiliza el entorno Microsoft Visual Studio soportado para el sistema operativo Windows 10. Cabe mencionar que no es un lenguaje multiplataforma, o sea que solo puede ser construido, compilado, depurado y ejecutado en el sistema operativo Windows, ¿sí? Entonces esto es solo para Windows, ¿ya? Ahora tenemos Java. Java es un lenguaje creado en la extinta Sun Microsoft System, la que fue absorbida por Oracle. Para programar se puede utilizar diversos entornos de desarrollo como JDeveloper, Eclipse, NetBeans, IntelliJ, entre otros. Sí, un lenguaje, y esto es lenguaje de multiplataforma, o sea que puede ser utilizado en distintos sistemas operativos y más adelante vamos a hablar de cómo funciona cada uno de estos lenguajes y vamos a programar. Entonces, en este
primera clase solo vamos a ver los conceptos, la teoría, y más adelante vamos a ver la práctica, ¿sí? Y vamos a programar en ambos lenguajes de programación. Y nuestro primer programa va a ser un Hola Mundo, ¿sí? Y eso sería todo por ahora.